Vamos a vivir aquí como familia, así que los extraños tienen que irse. Mi suegra, con calma y despacio, me explicó esto para asegurarse de que lo entendiera bien. La cara de Enda se puso roja, se tapó la boca con la mano, pero no pudo aguantarse y soltó una carcajada. Eso hizo que mi suegra también se riera a carcajadas. Justo después de que mi papá falleciera, mis suegros aparecieron como si hubieran estado esperando el momento. Querían adueñarse de nuestro departamento, rodeada de sus risas. Solo bajé la cabeza, mis hombros temblaban. Tal vez sintiendo lástima por mí, Brad intentó consolarme. No estés tan triste, te dejé estar con tu papá, así que no deberías arrepentirte. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. ¿Por qué no vas a visitar a Ellen? Aunque no sé si ella esté de acuerdo con eso. Me encogí de hombros, aguantando las lágrimas, pero no pude más. De repente, levanté la cara y solté una carcajada. Ja, ja, ja. Me limpié las lágrimas de los ojos y dije, haz lo que quieras, ya contacté a un abogado. Era arrogante decirlo así, pero cumplí con mi deber como hija. Pensar que se estaban burlando de mí y de mi papá a nuestras espaldas hizo que la ira me hirviera por dentro. Estaba decidida a arruinarle su felicidad después de la muerte de mi padre. Soy Michelle Witte, tengo 53 años. Mi única hija, Ellen, se graduó de la universidad este año y ya empezó a trabajar. Pensé que después de criarla estaría más tranquila, pero todavía me preocupa que viva sola en la ciudad. Han pasado 6 meses desde que empezó su trabajo y no ha regresado a casa ni una sola vez. Me pregunto si estará comiendo bien. Solté un suspiro durante la cena con mi esposo. En el menú de esta noche había carne con papas, la comida favorita de Ellen. No pude evitar pensar en ella. Ellen acaba de empezar a trabajar, así que sé que está ocupada, pero precisamente por eso quiero prepararle comidas nutritivas. Brad estaba justo frente a mí, pero ni siquiera me miraba. Apretaba su teléfono con la mano izquierda y lo veía mientras comía. No estaba ni un poco concentrado en la comida. Derramó caldo sobre la mesa y hacía ruidos molestos al masticar. Brad, ¿me estás escuchando? No respondió. Era como si mi voz no le llegara. Otra vez, mis preocupaciones parecían solo un monólogo. Una conversación conmigo misma llena de ansiedad. ¿Cuándo fue la última vez que Brad y yo hablamos de verdad? Nunca imaginé que terminaríamos siendo una pareja sin comunicación. Conocí a Brad hace 23 años. Un amigo nos presentó cuando yo estaba a punto de cumplir 30. Él tenía una buena educación y trabajaba en una empresa importante, lo que me intimidó un poco, pero su sonrisa amable y segura me cautivó de inmediato. Parecía que yo también le gustaba, y empezamos a salir. Siempre planeaba citas en cafés elegantes y lugares románticos que salían en revistas de moda. Siempre he estado enfocado en mi trabajo y no he tenido mucha suerte con las mujeres, pero conocerte se sintió como si estuviera destinado a pasar. Sé que eres la indicada para mí, me dijo una vez. Sus facciones perfectas hacían que esas palabras sonaran aún más dulces. Era como un príncipe declarando su amor, pero yo no era una princesa, solo una empleada de oficina común y corriente. Me preguntaba si era lo suficientemente buena para alguien como él. Mientras tenía todas estas dudas, Brad me propuso matrimonio de repente. Debería haber sido un momento feliz, pero la idea de casarnos después de solo 2 meses de conocernos me llenó de ansiedad. No pude decir que sí de inmediato. Cuando le compartí mis preocupaciones, él me abrazó suavemente y me susurró: el matrimonio no necesita tantas emociones. Eres la mejor, Michelle. Y así, nos casamos. Me sentí la mujer más feliz del mundo. Eso fue hasta el día después de la boda, cuando empezó nuestra nueva vida de casados. Michelle, ¿de verdad me vas a dar esto de comer?, dijo él, con una expresión de desagrado. Brad habló con frialdad mientras me miraba. Justo cuando puse el desayuno en la mesa, su expresión era seria, y claramente estaba de mal humor, aunque no entendía por qué. Era nuestro primer día viviendo juntos, así que quise esforzarme en la cocina. Preparé un desayuno completo, una tortilla con tocino crujiente, un parfait de yogur con frutas y avena, y bollos recién horneados. Yo solo necesito café y pan en la mañana, dijo, molesto. Es difícil leer el periódico con tanta comida en la mesa. Después soltó con sarcasmo: ah, ya veo. Eres de las que no piensan en la eficiencia y prefieren disfrutar de un desayuno lento e innecesario. Me sorprendió su actitud. Ayer era completamente diferente. Sus palabras me dejaron en shock, sin saber qué decir. Brad notó mi cara de sorpresa y, con una sonrisa burlona, agregó: esa cara de tonta me gusta. Pero, sin más, salió de la casa sin tocar el desayuno. La comida quedó intacta sobre la mesa.
Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Había planeado tomarme el día libre en el trabajo para ordenar la casa, pero sus palabras me dejaron paralizada, tanto física como emocionalmente. Alrededor de las 9 a.m., sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, mi mamá y mi cuñada, Nelda, entraron sin saludar. Vaya, Michelle, parece que intentaste impresionar a Brad con tu cocina esta mañana, dijo Nelda con una sonrisita burlona, pero fue inútil. Brad no es un hombre fácil de manipular con comida. Mi suegra no perdió la oportunidad de seguir con el ataque. Brad siempre desayuna pan antes de irse al trabajo. Es una lástima que tenga que lidiar con esto, y tan temprano en el matrimonio. Nelda hizo una mueca, disfrutando la situación. Por lo visto, Brad había pasado primero por la casa de sus padres antes de ir al trabajo, contándoles todo. Me sentí avergonzada. Era solo un malentendido, pero ahora su familia lo sabía. Nelda miró alrededor de la habitación y suspiró con dramatismo. Mamá, mira, todavía hay cajas de mudanza en la esquina. Michelle es realmente descuidada, ¿no? Oh, justo estaba a punto de limpiarlas, respondí, sintiéndome acorralada. Mi suegra de inmediato lo rechazó sin darle importancia. Sin excusas, mira, solo eres una empleada de oficina común y corriente. Hablas mucho pero no haces nada. No eres una buena pareja para Brad. Deberías estar agradecida de que haya aceptado casarse contigo. Se sentó cómodamente en el sofá y ordenó. Ahora prepara un poco de té. Al menos eso deberías saber hacerlo sin que te lo digan. Me apresuré a prepararlo y se lo ofrecí, pero después de dar un sorbo, mi suegra soltó una risa burlona. Esto es terrible, dijo con desdén. El té está demasiado ligero. Para alguien que trabaja en una oficina sirviendo té, esto es bastante decepcionante. Nelda y mi suegra sorbieron ruidosamente su té caliente. Me pregunto si Brad está realmente satisfecho con una esposa así, comentó Nelda con malicia. Bueno, supongo que esto es lo que pasa cuando no esperas mucho de tu nuera. Mi suegra asintió con una sonrisa de superioridad. A Brad le gustas, Michelle. A pesar de sus comentarios hirientes y sus insinuaciones, no pude encontrar el valor para responder. Frente a la familia de mi esposo, me sentía indefensa. Nelda todavía vivía con sus padres. Era soltera y pasaba el tiempo rodeada de cosas innecesarias. Ni siquiera tenía un trabajo estable como yo. De hecho, había dejado su empleo de medio tiempo en un supermercado hacía poco. A pesar de lo injustos que eran sus comentarios, no tenía espacio para discutir. Yo había imaginado una dulce vida de recién casados, pero lo único que recibí fue desprecio por parte de mi esposo y mi suegra. Brad, en lugar de defenderme, se unía a sus críticas. Esta no era la vida que había soñado. No podía pensar en el divorcio justo después de casarme, así que aguanté. Medio año después, mientras seguía preocupada por mi futuro, descubrí que estaba embarazada. Finalmente, di a luz a Ellen. Las actitudes crueles de mis suegros no cambiaron, pero al menos, delante de una niña pequeña, intentaban disimular un poco. No fue porque sintieran compasión, sino porque Enda se obsesionó con la moda de Kuran y mi suegra también empezó a interesarse en eso. Mi suegra y Nelda pasaban el día entero viendo telenovelas y visitando lugares relacionados con sus dramas favoritos. Como resultado, poco a poco perdieron el interés en mí y en mi hija. Era triste que Ellen no sintiera el cariño de su abuela, pero al menos mantener cierta distancia ayudó a que la casa se sintiera un poco más tranquila. Brad parecía satisfecho siempre y cuando yo lo entendiera y apoyara en todo. El tiempo pasó rápido y, cuando menos me di cuenta, ya llevábamos 23 años de casados. No podía decir que fuera extremadamente feliz, pero habíamos llevado una vida estable, aunque llena de problemas. Pensé que así seguiríamos, simplemente dejando que los años pasaran en silencio. Sin embargo, un día Brad hizo una propuesta inesperada. ¿Qué tal si vivimos juntos ahora? Su pregunta me sorprendió tanto que solté la cuchara. Su voz, que casi no escuchaba últimamente, sonó como si me la estuviera imaginando. Sentí la sangre bajar de mi rostro y contuve la respiración. De inmediato pensé que se refería a vivir con mi suegra, pero estaba equivocada. ¿Tu papá no va a reconstruir su casa?, preguntó. Pensé, ¿por qué no nos mudamos con él? Recordé que hace unos días le había mencionado la situación de la casa de mi padre, pero en ese momento Brad no dijo nada. Parecía que no le había importado, pero ahora resultaba que sí había estado escuchando. Es ridículo que quiera reconstruir su casa a los 80 años, continuó Brad, aunque la casa ya está algo vieja, seguro es solo un pretexto. Lo más probable es que solo quiera que vivamos cerca de él. Luego añadió con tono serio. Tu mamá falleció hace algunos años y tu papá ya es grande.
Vivir solo debe ser difícil. Yo seguía confundida con su propuesta. Traté de entenderlo, pero no tenía sentido para mí. Pero, tú sabes que prefiero vivir en un departamento, no en una casa grande, le respondí. Al final, nosotros somos los que vamos a vivir ahí por mucho tiempo, no mi papá. Espero que puedas entender eso. Brad no reaccionó ante mi desconcierto. En cambio, con voz calmada, siguió hablando. Michelle, me preocupo por ti, te la pasas pensando demasiado en Ellen. Ahora que finalmente terminaste de criarla, es momento de que empieces la segunda etapa de tu vida. Cambiar de ambiente te ayudará a sentirte mejor. Gracias, Brad, aunque a veces parezca distante, en realidad sí tomó en cuenta mis sentimientos. Las lágrimas se me salieron solas. Inmediatamente hablé con mi papá sobre la idea de mudarnos juntos, y él se puso muy feliz. No podía agradecerle lo suficiente a Brad. Una vez que tomamos la decisión, Brad se movió rápido, como si hubiera planeado todo desde el principio. Rápidamente consiguió un nuevo departamento en un edificio de lujo. Me sorprendió, porque aunque Brad trabaja en una empresa importante, nunca pensé que elegiría un lugar tan caro. Yo solo recibo una cantidad mensual para los gastos de la casa y no tengo idea de cuánto dinero tenemos ahorrado, pero cuando revisé el precio del departamento, sentí que la cabeza me daba vueltas. Ellen ya es independiente, y yo ya no quiero vivir en un departamento familiar, dijo Brad. Quiero empezar la segunda etapa de mi vida. ¿Cómo será nuestro último hogar? Creo que podemos darnos un pequeño lujo. Parecía que mi papá ya había aceptado la idea desde hace tiempo y que todo avanzó sin que yo me enterara. Aunque al principio me sentía un poco ansiosa, la vida en el nuevo departamento era realmente cómoda. Se suponía que esta hermosa casa marcaría el inicio de una nueva y mejor etapa en mi vida, pero, en lugar de eso, mi relación con Brad empezó a deteriorarse. Al principio hablamos bastante sobre la compra del departamento, pero después todo volvió a ser como antes, un silencio incómodo. Además, empezó a hacer más horas extras y a viajar más por trabajo, apenas si pasaba tiempo en casa. Tal vez Brad no se sentía cómodo porque mi papá estaba con nosotros. Mi papá parecía triste, como si hubiera perdido el ánimo. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto. Papá, ¿ya no vas a tu salón de baile, a tus clases de canto o al karaoke? Desde que nos mudamos, no te he visto salir. He decidido dejarlo. ¿Por qué? No importa. Estar contigo es suficiente para mí. Desde que dejó sus pasatiempos, mi papá envejeció rápidamente, aunque trataba de animarlo a salir. Solo se daba pequeñas caminatas tarde en la noche. Un año después de que empezamos a vivir juntos, mi papá tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Mientras preparaba sus cosas para la hospitalización, encontré una libreta de ahorros escondida entre su ropa, dentro de un cajón. Me sentí mal por revisar sus cosas personales, pero algo no se sentía bien. Cuando abrí la libreta de ahorros, descubrí algo impactante. Papá, ¿qué es todo esto? Corrí al hospital y lo confronté directamente, pero él solo me sonrió con calma. Pasar tiempo contigo ha sido mi mayor felicidad. Le agradezco a Brad por eso, pero hay algo en él. Sus palabras me dejaron helada. No pude ocultar mi desconcierto. En silencio, tomó mi mano con suavidad. Unos días después, mi padre falleció tranquilamente. Cuando llamé a Brad para avisarle, me respondió con un tono despreocupado. Oh, eso fue más rápido de lo que pensé. Sus palabras me dejaron en shock. Pero antes de que pudiera procesar mi dolor, algo aún peor ocurrió. Mientras buscaba una foto para el servicio conmemorativo en casa, escuché la puerta principal abrirse. Pensé que era Brad regresando, pero en lugar de eso, oí varias pisadas. ¿Podemos dejar estas cajas aquí? Entraron unos trabajadores de mudanza, cargando cajas de cartón. Detrás de ellos apareció mi suegra. Oh, Michelle, ¿también estás aquí? Nelda y Brad venían con ella, trayendo aún más cajas. Los miré confundida. ¿Para qué son todas estas cajas? Mi suegra me lanzó una mirada condescendiente. ¿No es obvio? Parece que la oficinista no es muy lista. Nelda y yo nos mudamos. Su tono era frío, indiferente. Luego, intercambió una mirada con Nelda y ambas rieron. Ah, sí. Expresamos nuestras condolencias, añadió Nelda con fingida seriedad, nuestras más sinceras condolencias. Después, sin rodeos, dijo. Ahora, ¿podrías irte, por favor? Yo estaba en shock, sin entender nada. En ese momento, Brad, que había estado callado todo el tiempo,
De repente soltó una carcajada. Michelle no entiende, explícaselo más claro. Entonces, mi suegra sonrió y, con toda la calma del mundo, dijo: vamos a vivir aquí como familia, así que los extraños tienen que irse. Me explicó todo con calma y detalle, asegurándose de que yo entendiera. La cara de Nelda se puso roja mientras se tapaba la boca, tratando de contenerse, pero no pudo evitarlo. Nala soltó una carcajada estruendosa, lo que hizo que mi suegra también empezara a reír sin control. Ahora que el viejo problemático ya no está, esta casa es nuestra. Sus risas resonaron en el hogar que alguna vez pensé que marcaría un nuevo comienzo en mi vida, pero en lugar de eso, todo se estaba convirtiendo en una escena de traición y pérdida. Rodeada por la risa burlona de mi suegra y su familia, bajé la cabeza mientras mis hombros temblaban. Tal vez les daba lástima. Brad trató de consolarme con palabras vacías. No te deprimas tanto, te dejé estar con tu padre hasta el final, así que no deberías arrepentirte. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. ¿Por qué no vas a visitar a Ellen? Aunque, no sé si ella esté de acuerdo con eso. Yo temblaba, tratando de contener las lágrimas, pero no pude aguantar más. De repente, levanté la cabeza y empecé a reír a carcajadas. Ja 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 ja. Me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos y le solté: hagan lo que quieran. Ya contacté a un abogado. Brad y los demás torcieron el gesto, sorprendidos. ¿Se volvió loca? ¡Qué miedo! Ignoré sus reacciones y salí de la casa. Pensaban que me estaban haciendo un favor al permitirme cumplir con mi deber como hija. ¡Qué ridículo! Saber que se habían estado burlando de mí y de mi padre a nuestras espaldas hizo que la ira me hirviera por dentro. No iba a dejarlo salirse con la suya. Por el momento, me concentré en que el funeral de mi padre se realizara sin problemas. Como era de esperarse, nadie de la familia de Brad asistió. Después de despedir a mi padre como se merecía, mi venganza comenzó. No volví a casa, me quedé en un hotel de negocios. El siguiente domingo, regresé al apartamento con la determinación bien clara. Saqué mis llaves, abrí la puerta y entré, pero no estaba sola. Llevé conmigo a varios de mis parientes. Nelda, en ropa de estar en casa, pegó un grito de sorpresa. Ah. Su chillido fue tan feo que me hizo sonreír con ironía. Brad y mi suegra fruncieron el ceño, sin poder creer lo que estaban viendo. Los familiares que traje conmigo se pusieron a empacar cosas en cajas de inmediato. Vine a organizar algunas pertenencias, dije al entrar. Al principio, mi suegra asintió distraídamente, pero en cuanto vio lo que estaba pasando, su expresión cambió por completo. ¿Pero qué es esto de repente? Esto es absurdo. ¿Absurdo? Pero ustedes dos, Nelda y tú, se mudaron aquí sin decirme nada, ¿o no? Respondí con una sonrisa irónica. Mi suegra y Nelda se pusieron furiosas, mientras que Brad, al darse cuenta de lo que pasaba, gritó: oigan, no toquen nuestras cosas. Mis familiares ya habían empezado a empacar no solo mis cosas, sino también muebles y electrodomésticos. Por un momento dudaron, pero yo los animé a seguir. No se preocupen, estas son mis pertenencias, por favor, llévenlas a la nueva casa, y lo que sea de ellos, envíenlo a una bodega. Mis familiares asintieron y siguieron empacando. ¿Qué están haciendo? Esto es sin permiso, exclamó Brad, desesperado. ¿Sin permiso? ¿No es exactamente lo que ustedes hicieron?, repliqué, sin dejar de sonreír. Mientras mis familiares se movían de un lado a otro con cajas, apareció un hombre de traje. Él viene de una agencia inmobiliaria. Hoy hará la tasación de la propiedad, dije, presentándolo. Brad se quedó en shock, tan desconcertado que ni siquiera pudo tomar la tarjeta de presentación que le ofrecieron. Como puedes ver, Brad, estoy planeando vender este apartamento. Mi suegra, Brad y Nelda abrieron los ojos de par en par, totalmente sorprendidos. No pude evitar soltar una carcajada al ver sus caras. ¿Por qué les sorprende tanto? Mi padre compró esta casa, y ustedes no tienen ningún derecho a vivir aquí. Mi suegra, completamente en pánico, trató de protestar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No que el papá de Michelle solo había ayudado con el enganche?, preguntó mi suegra, tratando de presionar a Brad para que dijera algo. Parecía que tenía la idea equivocada de que mi papá solo había puesto una pequeña parte del dinero. Brad se quedó callado mientras la habitación se llenaba de un incómodo silencio. Aproveché para explicar la situación. De verdad aprecié que Brad sugiriera que viviéramos con mi papá, pero ahora veo que solo estaba detrás de sus bienes.
Resultó que Brad había convencido a mi papá de comprar el departamento sin decirme nada, y esa era la condición oculta de que viviéramos juntos. Mi papá usó todos sus ahorros para comprar este lugar. ¿Cuál es el problema?, dijo Brad con descaro. Es más lógico que compremos un departamento en vez de que un señor mayor reconstruya su casa. Además, al final cumpliste con tu deber de hija, así que no hay razón para quejarse. Su seguridad me dio asco. Recordé la cuenta bancaria de mi padre. Se había vaciado por completo para comprar el departamento, y después, cada vez que le depositaban su pensión, desaparecía casi de inmediato. Mi papá había dejado sus pasatiempos no porque ya no le interesaran, sino porque ya no tenía libertad financiera. No solo se habían llevado sus ahorros, también estaban usando su pensión para los gastos de la casa. ¿Qué tan ambicioso puede ser?, solté con rabia. Brad no soportó mi mirada y desvió la vista. Bueno, al menos ahora me alegra que mi papá haya comprado este lugar, dije con firmeza. Como su única hija, heredé esta casa, y puedo venderla cuando quiera. Si alguno de ustedes hubiera puesto aunque fuera $10,000 para hacer la propiedad conjunta, la situación sería diferente. Pero no lo hicieron. Así que, ¿quiénes son realmente los forasteros aquí? No me hagan reír. Los que tienen que irse de esta casa son ustedes. Brad se quedó sin palabras, con el rostro rojo de vergüenza. Para salvar la situación, mi suegra dio un paso adelante. Sí, lo siento. Nos pasamos de la raya, dijo mi suegra, cambiando de actitud al ver que la situación no pintaba bien para ellos. Mi hijo ha causado problemas. ¿Eso es suficiente? Lamentamos haber usado el dinero de tu querido padre, pero ya falleció. ¿Por qué culpar a Brad por algo en lo que él también estuvo involucrado? Michelle, ¿de verdad eres terca?, agregó con fastidio. Nelda también se acercó y dijo con tono condescendiente. ¿Quién dijo que eres una extraña, para con esa broma ridícula? Vinimos porque pensamos que te sentirías sola tras la muerte de tu padre. ¿Por qué no vivir juntos como una familia? Su descaro era impresionante. Primero intentaron echarme, y ahora querían actuar como si fuéramos una gran familia. Ni siquiera me sentía enojada, solo me daba asco. Miré a Brad y le pregunté con frialdad. Brad, ¿también piensas que soy una extraña? ¿Estás considerando el divorcio? Brad bajó la mirada y respondió en un susurro. No. No planeo divorciarme, solo te amo a ti, Michelle. Así que por favor, no hables de vender la casa. El Brad que antes me miraba con desprecio ahora estaba cabizbajo y derrotado. Al verlo así, me pregunté por qué alguna vez había sido tan indulgente con él. ¿Me amas? Eso es una mentira, dije, con una sonrisa sarcástica. Solo te importa la casa que heredé. No, de verdad te amo, insistió Brad, desesperado. Basta, me das asco. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras después de haberme engañado? Saqué varias fotos y se las lancé. Eran imágenes de Brad entrando a un hotel con otra mujer. Nelda y mi suegra se quedaron en silencio. Brad, pálido, tartamudeó. ¿Qué es esto? Son fotos que mi papá me dio. Brad se quedó sin aire. El viejo tonto. Mi papá sospechaba desde hace tiempo, le solté, sin piedad. No estabas viniendo a casa y solo pedías dinero. Me sorprendía no haber dudado de él antes. Cuando pasas tanto tiempo con alguien, te ciegan las mentiras. ¿No notas lo raro que es todo esto? No sé cuánto tiempo llevas engañándome, pero siento que todo el tiempo que pasé contigo fue una pérdida. Me duele mucho. Mi papá no era bueno usando la cámara de su celular, pero aún así tomó varias fotos de la infidelidad de Brad. No sabía si debía decírmelo o no, pero decidió juntar pruebas en sus supuestas caminatas nocturnas, justo antes de morir. Me habló sobre la infidelidad de Brad y también sobre los problemas financieros. Nos vamos a divorciar. Fui yo quien tomó la decisión. Pero Michelle, Brad intentó interrumpirme. ¿Crees que tienes opción? Le solté, cortándolo de inmediato. Brad apretó los dientes. Mi suegra se aferró a su brazo y le susurró con desesperación. ¿Esto no era lo que planeamos? Pensamos que Michelle era una mujer fácil de manipular. En ese momento, lo entendí todo. Me habían elegido como esposa solo porque pensaban que sería una simple ama de casa a su servicio. Por eso la actitud de Brad cambió después de casarnos. Para ellos, mi papá era solo un viejo con dinero al que podían explotar. Una mujer de oficina debería ser obediente, dijo mi suegra con desprecio. ¿Por qué te resistes? Antes eras calladita, y ahora resulta que te volviste lista con el tiempo. ¿Fraude matrimonial?
El único engañado aquí fui yo, gritó Brad. Mi suegra comenzó a llorar y se aferró a él. Por un momento sentí culpa al verla así, pero no podía seguir callando. Sigues burlándote de mí porque soy una mujer de oficina, pero todo eso ya quedó en el pasado. Sacar problemas de hace décadas y querer aplicarlos en la actualidad es ridículo. Es como si tú misma te declararas obsoleta. ¿No te da vergüenza? Su rostro se puso rojo de rabia. ¿Cómo te atreves, una simple nuera, a hablarme así? El ambiente se puso tenso, la realidad de nuestra relación se hacía evidente. Las relaciones estaban completamente rotas. La casa, que alguna vez simbolizó unión familiar y estabilidad, ahora era solo un lugar lleno de traición y secretos expuestos. Me di cuenta de que nuestra relación nunca había sido amorosa, sino una farsa basada en manipulación y malentendidos. Brad, con los ojos llenos de lágrimas, intentó hablar con firmeza. Sí, no podrías vivir sin mí. Pero su voz temblaba como un cachorro asustado. Brad, sabes que yo también trabajo, le respondí sin dudar. Tal vez mi sueldo no era suficiente para pagar un departamento caro o la educación de Ellen, pero... Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, pero yo seguí hablando. Aún así, puedo mantenerme sola. Fue difícil equilibrar mi trabajo con la crianza de un hijo, pero me alegra haber seguido adelante. Respiré hondo y agregué con firmeza. Gracias por todo, Brad. Adiós. Mi suegra me fulminó con la mirada llena de rabia. Cuando Nelda intentó decir algo, mi suegra simplemente la ignoró y dejó salir sus verdaderos sentimientos. Una nuera no necesita ser lista ni ganar dinero, con que sea tonta, es suficiente. Su voz resonó en la casa, ahora vacía, sin muebles ni recuerdos felices. Nelda se dejó caer al suelo, derrotada. Brad solo pudo mirar hacia el techo, como si buscara una respuesta que nunca llegaría. Las discusiones que siguieron fueron intensas, pero al final, la casa se vendió y el divorcio se finalizó. Cuando pedí la división de bienes por su infidelidad, Brad no tuvo más opción que aceptar en silencio. Ayúdenme, susurró, casi no tengo ahorros. Resultó que, a pesar de trabajar en una gran empresa y tener un buen nivel educativo, su salario era mucho más bajo de lo que aparentaba. Nunca había conseguido un ascenso ni le asignaban tareas importantes, y como casi no hacía horas extras, su sueldo neto era prácticamente el mismo que el de un empleado nuevo. Todas esas veces que dijo que estaba en viajes de negocios o ocupado con el trabajo no eran más que mentiras. Las horas extras eran puras mentiras. En realidad, Brad tenía una aventura. Por eso se ponía tan nervioso cada vez que hablábamos de dinero. ¿Qué hacía realmente en su trabajo? La idea de que solo hiciera copias y sirviera café era hasta graciosa. Me aseguré de obtener una buena parte en la división de bienes, sin ninguna piedad. Cuando todo parecía haberse solucionado y finalmente me sentí aliviada. Solo 3 meses después del divorcio, Brad apareció de nuevo. Michelle, ¿no podemos empezar de nuevo? Su propuesta me dio escalofríos. Antes, Brad estaba orgulloso de su trabajo, pero después del divorcio tuvo que mudarse a un departamento barato de 2 habitaciones con su mamá y Nelda. Cuando su madre se dio cuenta de que su sueldo no era tan alto como creía, empezaron las peleas constantes, con las paredes tan delgadas. Seguramente todo el vecindario escuchó sus gritos. Al final, Brad terminó abandonando a su madre y a Nelda. Tampoco le iba bien en el trabajo, no cumplía con las expectativas de la empresa y terminó renunciando. Pensó que podría empezar de nuevo con su amante, pero en cuanto ella se dio cuenta de su inestabilidad financiera, lo dejó. Y así, sin rumbo ni dinero, Brad intentó regresar conmigo. Verlo en esa situación, sin entender su propia realidad, era casi deprimente. Cuando su expareja supo que él tenía que dividir la propiedad, explotó, lo acusó de haber estado con ella solo por interés, pero era obvio que esa relación nunca tuvo futuro. No puedo volver contigo. Lo rechacé sin dudar. Brad se fue muy lastimado, pero los problemas no terminaron ahí. No tenemos dinero, por favor, ¿puedes ayudarnos? ¿O al menos prestarnos algo? Su mamá y Nelda me suplicaron. Al parecer, Brad había regresado con su madre. A pesar de que siempre decía ser una élite, había estado gastando sin control, viviendo con lujos en la ciudad, y acumulando deudas que simplemente ignoraba. Sin otra opción, su mamá y Nelda empezaron a trabajar medio tiempo, pero no parecía ser suficiente. No tengo dinero para prestarles. En una familia normal, tal vez hubiera considerado ayudarlas en un momento difícil, pero después de todo lo que hicieron,
Estaba claro que para ella siempre fui una extraña. Pasé demasiado tiempo fingiendo ser la nuera perfecta. Desde el divorcio, he disfrutado una vida sin ataduras, sin deberle nada a nadie. Además, mi pequeño departamento no es solitario. Ellen me visita seguido. Es un gran contraste con la casa en la que vivía antes, donde había un padre arrogante y una madre siempre de mal humor. Mamá, de verdad has cambiado, notó Ellen. Sí, tal vez. El abuelo me protegió a su manera. Dándome el valor para cambiar, le dije mientras le pasaba un plato con carne y papas recién hechas. Sus ojos se iluminaron de alegría. Me encanta tu carne con papas, exclamó, saboreando el primer bocado. Ver su expresión de satisfacción me hizo sentir una paz profunda. Este nuevo capítulo en mi vida, lejos de la manipulación y el engaño, me daba tranquilidad. Ser valorada por alguien que realmente me quiere llenaba mi corazón y le daba un nuevo propósito a mi vida. Me hacía querer ser más fuerte, para poder proteger a mi hija. No te preocupes, el sabor de la carne con papas sigue siendo el mismo, le aseguré con una sonrisa. Ellen inclinó la cabeza, algo confundida, pero tranquila. Espero que estos momentos de paz duren para siempre, en un espacio donde ambas podamos crecer y vivir en armonía, lejos de todo el caos del pasado.